Era diciembre, el día 25 del 2003, Navidad en Cotonou, Benín. El clima era agradable, con una brisa cálida y ligera que venía desde el Golfo de Guinea. Y dentro de la pequeña terminal del aeropuerto Callejón, la escena era bastante familiar. Familias lidiando con maletas, agentes organizando pases de abordar y el personal de tierra preparando la salida de la tarde, uno de los pocos vuelos internacionales en ese día en particular. Afuera, en la plataforma, se encontraba un Boeing 727 de aspecto cansado, con los colores azul y blanco de Union des Transports Africains, UTA, pintados a toda prisa y apenas cubriendo el esquema de los dueños anteriores del avión. Había llegado unas horas antes desde Conakry, Guinea, y ahora lo alistaban para su siguiente tramo, un corto salto hacia Beirut con una escala técnica en Libia. No había motivo para pensar que este vuelo sería diferente a los anteriores de esta aerolínea. Era una ruta que UTA operaba regularmente, no glamorosa ni de gran perfil, pero muy importante para la diáspora de África Occidental que viajaba hacia Medio Oriente. Muchos pasajeros habían llegado desde países sin salida al mar, algunos en bus desde Nigeria o Burkina Faso, cargando prácticamente todas sus pertenencias. Pero, como dije, la aeronave en sí había visto definitivamente mejores días. Para este momento tenía más de 25 años, construida en los Estados Unidos y anteriormente operada por American Airlines. Ahora, sin embargo, estaba cerca del final de su vida útil. Y había sido remendada con piezas usadas de dudosa procedencia, mantenida bajo la supervisión de una aerolínea regional en dificultades. Pero seguía volando, y en esta parte del mundo, donde las opciones de aerolíneas eran muy limitadas, eso bastaba para los pasajeros, quienes probablemente no tenían idea del estado real de la compañía. Mientras la tripulación de tierra cargaba el equipaje y los pasajeros comenzaban a abordar, nadie en la plataforma tenía razón para esperar que este sería el último vuelo de este Boeing 727 en particular. Y eso era porque todo parecía completamente rutinario. Pero, como en tantos accidentes de aviación, esta historia en realidad no comenzó de forma repentina. No, más bien se había ido construyendo silenciosamente, pieza por pieza, a través de procesos importantes que no se siguieron y atajos tomados para ahorrar dinero. Aunque no lo pareciera, todos los factores ya estaban presentes y en menos de una hora acabarían por alinearse, dando paso a lo que estaba por suceder. La tripulación, que iba a operar el vuelo de UTA 141, llegó a la plataforma poco después de la 1 de la tarde, caminando sobre el concreto bajo el calor de África Occidental. No había puente de embarque, ni unidad de aire acondicionado zumbando junto a la aeronave. Solo un maltrecho Boeing 727 bajo el sol y un equipo de tierra improvisado manejando pasajeros y equipaje alrededor de él. Al mando del vuelo estaba un piloto libio, con 11.000 horas de vuelo total, la mayoría de ellas en el Boeing 727. Había volado anteriormente para Libyan Arab Airlines, en los tiempos en que este modelo aún simbolizaba progreso y modernidad. Pero eso había sido hace ya un tiempo, y probablemente estaba contento de poder seguir volándolo. Lo acompañaba en la cabina un ingeniero de vuelo con 14.000 horas en el Boeing 727, y un primer oficial que se creía también era de nacionalidad libia. Pero este informe no pudo encontrar información sobre su experiencia profesional ni mucho detalle sobre él. Eso se debía en parte a que la compañía UTA no guardaba registros personales formales. Acompañando a la tripulación de vuelo, como siempre, iban 4 tripulantes de cabina, 2 mecánicos y además un intermediario local encargado de cargar el equipaje y resolver cualquier problema con las autoridades cuando era necesario. El mismo pequeño grupo de mecánicos y auxiliares volaba en cada viaje junto con los mismos 3 tripulantes de cabina de mando. Sin contratos adecuados, sin horarios establecidos y sin periodos máximos de servicio o descanso. Y ellos, al igual que los pilotos, también recibían su pago en efectivo. En otras palabras, esta era una operación hecha al mínimo en su forma más pura. La aerolínea Union des Transports Africains de Guinea, UTA, no era tanto una empresa como un instrumento financiero, propiedad y bajo control de un hombre llamado Darwish Kassem y su familia. No tenía sede real, ni junta directiva, ni un departamento de seguridad. El propio Kassem estaba a bordo de este vuelo, sentado en el jump seat de la cabina. Y como veremos en breve, eso tendría sus consecuencias.
En teoría, UTA estaba registrada en Guinea, pero en la práctica eso no era más que una bandera de conveniencia, ya que Guinea no contaba con la capacidad real para supervisar ni regular una aerolínea. Los inspectores del país no estaban capacitados y los registros no eran auditados. Así que, en cuanto a supervisión internacional de aviación, esta operación prácticamente existía en un vacío. Ahora, como mencioné antes, la aeronave estaba tan remendada y descuidada como la propia aerolínea que la operaba. Estaba registrada como 3 X-Ray Golf Delta Oscar y había comenzado su vida volando para American Airlines en los años 70, cuando los trireactores formaban la mayor parte de la flota doméstica en los Estados Unidos. Con los años, a medida que aviones más nuevos como el Boeing 737NG y el 757 se hicieron cargo, los más viejos como el 727 fueron retirados, vendidos o desguazados. Y este había terminado en el cementerio de aviones hasta que UTA lo sacó del desierto y lo puso a volar de nuevo. Ahora, es difícil exagerar lo precario que realmente había sido ese procedimiento de retorno al servicio. Tras su reactivación, la aeronave fue inmovilizada en Líbano, señalada por las autoridades debido a su estado cuestionable. Después de eso, UTA solo hizo las reparaciones mínimas requeridas para declararla aeronavegable y la voló directamente de regreso a África Occidental. No había registros de mantenimiento correctivo tras esto. De hecho, no había registros de ningún tipo de mantenimiento en este avión. Tampoco había bitácoras, documentos de overhaul, ni seguimiento de horas de motor. De hecho, los propios motores después mostraron evidencia de que sus números de serie habían sido alterados, ocultando su verdadero tiempo en servicio. Pero nadie podía saberlo con certeza. UTA también afirmó que habían contratado a una empresa externa para hacer un estudio de factibilidad sobre la combinación de rutas en las que pensaban operar esta aeronave. Ese era un estudio que debía cubrir demanda de mercado, factores de ocupación, planificación de combustible, composición de tripulación y tiempos de servicio. Pero los investigadores más tarde no lograron encontrar una sola parte de ese estudio en ninguna parte. Así que, como tantas otras cosas en UTA, probablemente existía solo en teoría. Por todo esto, UTA, en la práctica, no era una aerolínea y por lo tanto no tenía absolutamente ninguna razón para operar una aeronave tan compleja como un Boeing 727 ni ninguna otra en realidad. Su piloto jefe, que además era el director de control de calidad, ni siquiera estaba habilitado en el Boeing 727. Pero los problemas de la compañía iban incluso más allá de esto. UTA tampoco tenía manuales de mantenimiento ni evidencia de una lista mínima de equipo. Esa es la lista que indica qué elementos a bordo pueden aprobarse aunque falten o estén dañados para poder operar. Y tampoco habían conservado ninguno de los registros de despacho. La BEA encontró después algunos documentos operativos en los archivos de la aerolínea que hacían referencia a aviones que nunca habían tenido, como el Lockheed L-1011 y el Fokker 50, además de destinos a los que nunca habían volado. Un investigador de la BEA describió los manuales como torpemente copiados de otras aerolíneas y obviamente escritos solo para cumplir obligaciones regulatorias. Y otro investigador señaló que las secciones más coherentes del manual de operaciones eran una declaración genérica que decía que la seguridad era responsabilidad de todos. Algo que esta aerolínea claramente no tenía la estructura ni tampoco la intención de cumplir por sí misma. Ahora no puedo enfatizar lo suficiente lo furioso que todo esto me pone. Esto en realidad me revuelve el estómago y espero sinceramente que a ti también. La sede oficial de UTA era un escritorio en una agencia de viajes en Conakry, Guinea, también propiedad del mismo dueño, Darwish Kazem. Y su operación de check-in consistía en un mostrador alquilado en el aeropuerto, con su única huella operativa real siendo 2 contenedores de carga dentro de la propiedad del aeropuerto. Uno contenía algunos repuestos para distintos sistemas del Boeing 727 y el otro almacenaba papeleo impreso y botellas de agua. Eso era todo. Sin oficinas, sin centro de despacho, sin sala de tripulaciones, sin manuales, nada. Incluso la ruta de arrendamiento y propiedad del avión era un laberinto. El Boeing 727 estaba técnicamente operado por UTA, pero arrendado a través de una cadena de empresas fantasma, diseñadas para ocultar responsabilidades. Y por supuesto, la estructura de propiedad de UTA en sí era una pesadilla. Al investigarla, los inspectores terminaron siguiendo un rastro de empresas pantalla y de intereses financieros que llevaban hasta un hombre llamado Imad Saba.
Ahora, el nombre de Saba no era nuevo para estos investigadores franceses. Él había estado vinculado a varias aerolíneas nominales que operaban solo en papel, creadas para dar servicio en regiones donde las autoridades no tenían la capacidad de vigilar de cerca ni hacer demasiadas preguntas. Todo esto estaba diseñado para que si algo salía mal, no hubiera a quién demandar ni a quién responsabilizar. Solo un rastro de papel que no llevaba a ninguna parte. Las otras aerolíneas de Saba también operaban con niveles de cuidado similares, y varias de ellas ya habían llamado la atención por vínculos, por ejemplo, con operaciones de contrabando de armas. Una de sus compañías había sido mencionada por las Naciones Unidas por sospecha de violar embargos de armas. Y otro de los aviones de Saba incluso se había estrellado supuestamente mientras transportaba ayuda hacia Darfur tiempo atrás. Así que todo esto resultaba inquietantemente familiar. Papeles falsos, aviones chatarra, países sin dientes regulatorios y, posiblemente, un modelo de negocio diseñado para la negación plausible. Te cuento esto porque francamente me enoja profundamente. La industria de la aviación que amo y respeto se ha construido sobre el cumplimiento estricto de normas y tratados internacionales. Eso es lo que ha dado la base para el increíble récord de seguridad que vemos en el transporte aéreo internacional hoy en día. Así que este tipo de payasadas debe ser expuestas y realmente erradicadas a fondo. En el día de Navidad del 2003, el vuelo que vamos a seguir estaba lleno a capacidad. Muchos de los pasajeros eran miembros de la diáspora libanesa, es decir, trabajadores y sus familias inmediatas que habían vivido y trabajado en África Occidental por años y que ahora regresaban a casa por las fiestas. Como era Navidad, muchos llevaban maletas repletas de regalos para los familiares que los esperaban en Beirut. Y otros quizás volvían de forma permanente cargando aún más pertenencias. El proceso de check-in había sido un desastre, con personal del aeropuerto sin asignar asientos a los pasajeros, pases de abordar emitidos sin nombres. Y más tarde los investigadores encontraron que numerosos asientos también habían sido vendidos o revendidos dentro de la terminal por pasajeros que ni siquiera pensaban viajar. Solo querían venderlos a otras personas que ni siquiera tenían reserva. Como mencioné antes, había una enorme demanda por estos vuelos. Así que algunos probablemente convirtieron la reventa de estos tiquetes en un negocio, como entradas para un concierto. Esto significaba que la zona de la puerta de embarque era ruidosa y caótica, con niños llorando, gente empujándose para ganar posición y, lo más crítico, equipaje y pasajeros siendo cargados al avión sin ninguna consideración por la distribución del peso. Los investigadores nunca lograron encontrar nada parecido a un manifiesto de carga real de este vuelo, y más tarde se intentó reconstruir el peso y balance reales de la aeronave, lo cual, en un vuelo normal, habría sido tan sencillo como pedir una copia de la hoja de carga. Pero eso aquí no fue posible. Verás, llenar la hoja de carga y entregar una copia al despachador antes de salir es algo que todos los pilotos deben hacer antes de cerrar las puertas. Y es precisamente por esta razón. Pero UTA no pudo presentar ninguna copia de documentación de despacho, no solo de este vuelo, sino de ninguno de sus vuelos. Resultó que las autoridades guineanas no habían exigido que se conservaran, y los servicios del aeropuerto en Cotonou dijeron que UTA nunca les pidió copias de hojas de carga tampoco. Así que, en lo que cualquiera podía decir, nadie había sido responsable de pesar el equipaje, registrar la carga de pasajeros, ni asegurarse de que nada de esto quedara documentado. Lo que finalmente encontraron fueron un puñado de viejas hojas de carga de otra aerolínea, Alpha Omega Airlines, impresas en papel membretado con el nombre equivocado, además de unas páginas sueltas recuperadas de la cabina. Ninguna de esas era precisa. De hecho, ninguna coincidía con las demás. Cada una mostraba un peso operativo básico distinto, sin indicación de cuál, si alguno, era realmente correcto. Algunas incluso hacían referencia a una versión distinta del Boeing 727. El peso operativo básico es el peso de la aeronave lista para operar, pero sin pasajeros, equipaje ni combustible. Y eso varía ligeramente en cada aeronave individual, dependiendo de configuraciones particulares, etc. De todos modos, al menos sí sabemos algo sobre el conteo de pasajeros. 3 X-Ray Golf, Delta. Oscar tenía 140 asientos para pasajeros, más 4 jump seats de tripulación de cabina, 2 jump seats de cabina de mando y 6 asientos extra dedicados al personal de la aerolínea. Todos y cada uno de esos estaban ocupados, y 2 ejecutivos de la aerolínea iban sentados en la cabina.
lo que, inadvertidamente, les dio una excelente vista de lo que estaba por suceder. Sabemos que 86 pasajeros abordaron en Conakry y 9 de ellos se bajaron luego en Cotonou. El manifiesto que se les dio a los pilotos decía que 73 pasajeros habían abordado allí, lo que daría un total de 150. Y entre los pasajeros había 15 oficiales del ejército de Bangladesh que regresaban de misiones de paz de la ONU en África Occidental. El grupo más grande de pasajeros, sin embargo, eran, como mencioné, libaneses que regresaban a casa, y este grupo componía 100 del total. Ahora, solo había 146 asientos disponibles para venta, incluyendo los destinados al personal de la aerolínea, 3 de los cuales habrían estado ocupados por los mecánicos y el intermediario. Sin embargo, también había 6 niños cargados en brazos. Así que los 150 pasajeros habrían ocupado 144 asientos, lo que resulta en uno más de los realmente disponibles. El número real nunca se conocerá, pero algunas estimaciones dicen que pudo haber sido tan alto como 160, lo que significa que pudo haber habido hasta una docena de personas sin cinturón de seguridad ni asiento adecuado. Unos 30 minutos antes del despegue, la grabadora de voz de cabina comenzó a registrar y de inmediato captó conversaciones preocupantes en la cabina. La primera declaración grabada vino del primer oficial. Las hojas que nos dieron no tienen la carga. ¿Qué es eso? Vamos. Las hojas que nos dieron no tienen el peso, solo pasajeros. El capitán respondió entonces, no te preocupes, tenemos el manifiesto de pasajeros sin peso. Esto muestra que el primer oficial era consciente de que las cosas no se estaban haciendo bien, porque luego continuó diciendo, cada uno está subiendo al avión con maletas de 200 kilos. ¿200 kilos? Eso no es posible. Que las descarguen y las pesen. Entonces sabremos si logramos despegar. Te digo que será todo un espectáculo si logramos despegar hoy. Al menos que pongan el peso exacto para que lo sepamos, que pongan los pesos exactos para poder calcularlo. Aquí intervino el director general de la aerolínea desde el jump seat diciendo, pero el peso está indicado ahí. Pero el primer oficial simplemente respondió, no hay peso. Cada pasajero subió con una maleta de 20 kilos. Eso es imposible si tienes un avión con 100 pasajeros. Si este avión despega hoy, ya verás. Si no, vamos a caer al mar. Ya verás cuando el avión intente despegar, o nos estrellaremos en el mar. Esa fue una declaración realmente escalofriante. Después de eso, se escucha en la conversación que el director general se da cuenta de que probablemente está equivocado aquí. Pero intenta desviar la culpa y presionar a los pilotos para que simplemente continúen diciendo, lo siento. En cuanto lleguemos a Beirut, voy a regañarlo, probablemente refiriéndose aquí a su padre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y en el regreso no puedo hacer nada. Vine, causé este problema, no puedo volver. El primer oficial, entonces, continuó tratando de razonar y proponer un compromiso, diciendo, no devuelvas a los pasajeros, pero el equipaje debe quedarse aquí, es decir, en tierra en Cotonou. Ahora, esta grabación del CBR muestra claramente que los dos pilotos, y especialmente el primer oficial, no estaban conformes con lo que estaba pasando, especialmente en lo relacionado con el peso y la distribución. Sabían que los números que les habían entregado probablemente no significaban nada, y también se sentían impotentes en esta situación, sin respaldo de manuales reales, contratos o reglas aplicables. Así que al final simplemente procedieron. Esta es una posición absolutamente horrible en la que estar y realmente me siento mal por estos pilotos. Es fácil sentarse aquí y condenarlos, diciendo que nunca debieron aceptar este caos. Pero estar en esa situación en la vida real, con su jefe presionándolos para continuar, y con este tipo de irregularidades siendo probablemente la norma, hacía muy difícil decir basta. Hoy en día, la mayoría de la gente se queja de la abundancia de reglas y trámites sin darse cuenta de que gran parte de eso realmente constituye la base de nuestra capacidad de defendernos. Ahora, el avión estaba casi en sobrepeso, pero dado el largo de la pista, el desempeño de la aeronave aún era suficiente. Lo que era mucho más importante aquí era cómo había sido balanceada la aeronave. Verás, eso importa enormemente porque debes tener esa información para configurar correctamente el avión para el despegue.
Pero estos pilotos no tenían idea de cuántas personas llevaban detrás, cuántas maletas había, cuánto pesaban ni dónde las habían cargado. Así que antes de seguir, necesitamos hablar del ajuste del estabilizador. El trim del estabilizador es un mecanismo que controla el ángulo del estabilizador horizontal montado en la cola. Eso es lo que establece la actitud de cabeceo predeterminada del avión. Así que, cuanto más trim de nariz arriba apliques, más empujará el estabilizador la cola hacia abajo. Ahora, para el despegue, es absolutamente crucial que este ajuste sea correcto, porque con muy poco trim de nariz arriba, la aeronave puede volverse casi imposible de rotar. Y con demasiado puede empezar a rotar por sí sola antes de alcanzar la velocidad de rotación. Algo que de hecho ya había ocurrido en un vuelo anterior con esta aeronave. Y eso había obligado a los pilotos a empujar el control hacia adelante para mantener la nariz en tierra hasta alcanzar la velocidad adecuada. Ahora, para configurar este trim correctamente, necesitas conocer el peso del avión y la distribución de combustible, equipaje y personas. Pero esta tripulación, crucialmente, solo tenía uno de esos tres datos. Sabían cuánto combustible tenían y en qué tanques estaba, pero los otros dos eran, en el mejor de los casos, conjeturas, especialmente en lo relativo al equipaje. Así que desglosémoslo rápido. ¿Cómo calculamos los pilotos este ajuste y cómo funciona todo? Verás, primero tenemos que pensar en algo llamado centro de gravedad, o CG. Ese es el punto donde se puede considerar que se concentra el peso del avión. Ya sabes, ese punto en el lápiz donde colocas el dedo para equilibrarlo perfectamente. Ese es el centro de gravedad. Luego tenemos el centro de sustentación, también llamado centro de presión, que es donde se considera que actúan las fuerzas aerodinámicas que levantan el avión. Ahora, como las alas están barridas y se estrechan hacia afuera, la distribución de sustentación cambia a lo largo de la envergadura. Así que para estandarizar todo esto, los ingenieros usan algo llamado cuerda aerodinámica media, o MAC. Es básicamente una línea de cuerda promedio de adelante hacia atrás y sirve como referencia para medir la posición del centro de gravedad. Ahora, quieres que tu centro de gravedad esté por delante del centro de sustentación, porque eso generará una tendencia a cabecear hacia abajo. Mientras que, al mismo tiempo, el estabilizador horizontal proporciona una pequeña fuerza hacia abajo en la cola para contrarrestar esto. Y es en realidad ese equilibrio entre el centro de gravedad, el centro de sustentación y la fuerza hacia abajo del estabilizador lo que hace que el avión sea controlable y que exista un rango estable de distribución de peso. Sin eso, un avión simplemente se volcaría hacia un lado u otro en cuanto algo o alguien se moviera. Pero es importante saber que la posición del centro de gravedad debe estar dentro de un rango específico para que la aeronave pueda volar de manera segura. De hecho, esa es la razón por la que debes sentarte en tu asiento asignado durante el despegue y el aterrizaje. Así que, conociendo eso, al cargar un avión, la tripulación calcula dónde cae el centro de gravedad sobre la cuerda aerodinámica media, expresado como un porcentaje de esta. Entonces, un CG de 25% MAC significa que el centro de gravedad está a un cuarto de la cuerda imaginaria desde adelante hacia atrás. Y el fabricante proporciona un valor recomendado de trim del estabilizador para cada posición del CG. Cuanto más adelantado, más trim de nariz arriba se requiere. Así de simple. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues los pilotos asumieron un peso total de 172,000 libras y un CG de 19% MAC. Eso fue lo que usaron para calcular su ajuste de trim en 6.75 unidades nariz arriba. Ahora, ese 19% era básicamente una suposición. Parecía basarse en muy poca evidencia, excepto la intuición del piloto. ¿Y en dónde debería estar en un avión correctamente cargado? Al peso que ellos estimaban. Pero resultó que el verdadero centro de gravedad no estaba en 19%, sino en 14%, 5 puntos porcentuales más adelante. Y eso se debía a que los encargados de equipaje en Cotonou habían metido casi todo el equipaje en la bodega delantera. Así que recuerda, ¿qué debía pasar con el ajuste del trim si el centro de gravedad se movía hacia adelante? Exacto, con el centro de gravedad en 14%. El trim correcto debió ser 7.75 unidades nariz arriba, no 6.75. Y esa unidad extra de trim puede no sonar como mucho. Pero en una situación como esta, donde todo estaba tan al límite,
terminaría siendo muy importante. Esto significaba que la tripulación ahora tenía un avión mal trimado, probablemente también en sobrepeso, y pronto se enfrentaría a un viento muy ligero en una tarde calurosa y húmeda en África Occidental. Ahora, una vez completadas todas las listas de chequeo, los pilotos quisieron encender motores e iniciar el rodaje. Pero resultó que ni siquiera eso sería fácil, porque aparentemente había pasajeros de pie en los pasillos negándose a sentarse. Así que la tripulación de cabina tuvo que intentar acomodar a todos en sus asientos, si es que tenían uno, antes de que el avión pudiera empezar a moverse. Los pilotos sabían que estaban en sobrepeso, y por lo tanto también sabían que probablemente necesitarían cada metro de pista disponible. Así que, solo para ser un poco más cuidadosos, seleccionaron una velocidad de rotación BR de 137 nudos, correspondiente a un peso de despegue de 187.000 libras, 15.000 más alto que el declarado. Pero al menos esto debía darles una mejor posibilidad de rotar con la velocidad suficiente para volar. Esta fue una decisión sensata de la tripulación, para añadir un pequeño margen de seguridad en sus cálculos de desempeño. Y también decidieron despegar con el sistema de aire acondicionado apagado para obtener aún más empuje de los motores. Pero como expliqué antes, el empuje no iba a ser su principal problema aquí. En cualquier caso, la aeronave rodó, hizo backtrack, y a las 13 horas 58 minutos y un segundo, el 727 completó su retroceso hasta el inicio de la pista 24. Y el primer oficial, que iba a pilotar en este vuelo, adelantó las 3 palancas de potencia para el despegue. El avión comenzó a acelerar lentamente, y luego rodó y rodó y rodó. Incluso los controladores en la torre comentaron lo mucho que tardaba el 727 en acelerar. Y algo claramente estaba mal aquí. A pesar de la potencia total de los 3 motores, tomó mucho más tiempo alcanzar la velocidad de rotación de lo normal. Así que cuando por fin se alcanzaron los 137 nudos y el capitán dijo, V1, rotate, el primer oficial tiró de la palanca. Pero no pasó nada en realidad. El registrador de datos mostró una rotación tardía, superficial, de apenas unos pocos grados. Y los investigadores después usaron un método de reconstrucción de desempeño conocido como inverse solving para averiguar qué pasó. En esencia, tomaron la aceleración del avión, el punto de rotación y la tasa de ascenso, y trabajaron hacia atrás para determinar qué combinación de peso, centro de gravedad y trim pudo producir ese desempeño. Las características aerodinámicas del 727 ya estaban bien estudiadas, y con suficiente información de la caja negra, la BEA pudo ingresar los datos en un modelo certificado de dinámica de vuelo, lo que los llevó a un peso de despegue de 188.500 libras, muy por encima de lo declarado por la tripulación y muy cerca del máximo permitido para esa pista. De hecho, este peso era incluso mayor que el conservador que la tripulación había usado en sus cálculos de desempeño. La grabadora de voz ahora captó al capitán gritando en pánico, «Rotate, rotate, más, tira, tira». Y tan importante como lo que captó el CBR fue lo que no captó. Ningún fallo mecánico, alarmas o ruidos anormales. Los pilotos estaban peleando con el avión, pero la aeronave en sí no les había fallado, y por lo tanto no tenían idea de por qué la nariz no se levantaba. Pero nosotros sí. Esto se debía a que el trim del estabilizador no estaba generando suficiente fuerza hacia abajo en la cola para que los elevadores levantaran la nariz a la tasa normal. Despegar en esta configuración seguía siendo técnicamente posible, pero habría requerido un input inmediato y agresivo, llevando los controles completamente hacia atrás. Y en este caso, se calculó que serían necesarios alrededor de 100 libras o 45 kilos de fuerza. Pero eso era mucho más de lo que este primer oficial estaba acostumbrado y habría parecido extremo para cualquier piloto entrenado, lo que significó que en este caso no ocurrió. Pero aún te preguntarás, ¿por qué no intentó simplemente tirar más fuerte al ver que no funcionaba? Bueno, es difícil saberlo con certeza, pero quizás porque para la mayoría de los pilotos volar no funciona así. En una aeronave en buen estado, un input suave y medido en los controles es lo normal, especialmente en el despegue, donde un cabeceo excesivo puede causar tail strike o pérdida. Así que un tirón repentino y total de los controles no debería ser necesario y podría interpretarse como señal de que había otro problema, quizás con los mandos de vuelo.
Nunca podremos saber con certeza qué pensaba él en ese momento. Pero lo cierto es que, enfrentado a un avión perezoso que se sentía sutilmente incorrecto, el primer oficial dudó solo un segundo de más. Así que cuando finalmente tiró más fuerte, el avión ya estaba quedándose sin pista. A unos 300 metros del final, la nariz finalmente comenzó a levantarse y la aeronave despegó, pero apenas. Ahora estaban en el aire, sostenidos por el efecto suelo, pero sin realmente ascender. En lugar de eso, se mantenían a 1 o 2 metros sobre el suelo, intentando desesperadamente ganar velocidad y rotar más. Pero a 118 metros más allá del final de la pista, 2-4 había un bloque de concreto que formaba parte de la instalación del localizador. Tenía solo 2,5 metros de altura, y como había sido construido en los años 1960, no cumplía con los estándares modernos de separación. Pero seguía allí porque Benín simplemente no podía costear la modernización de su aeropuerto en ese momento. La aeronave sobrevoló el final de la pista con apenas 1,20 metros de altitud. Pero recuerda, el bloque delante de ellos tenía 2,40 metros de altura, lo cual resultaría demasiado. Así que a las 13 horas, 59 minutos y 11 segundos, tan solo 70 segundos después de iniciado el carreteo, el tren de aterrizaje del 727 golpeó la parte superior del bloque. Lo golpeó con suficiente fuerza para arrancar el techo, rotarlo 45 grados y lanzarlo 9 metros más adelante. Y un trabajador que estaba dentro del bloque resultó herido por los escombros mientras el avión lo atravesaba. Este impacto también arrancó el tren de aterrizaje de la aeronave y dañó los flaps del ala derecha, quitándole aún más sustentación. Desde este punto, el desenlace ya estaba prácticamente sellado. A esa velocidad, sin esos flaps y después de perder gran parte de su energía cinética por la colisión, el avión solo tenía un camino y era hacia abajo. Continuó volando un poco más mientras descendía rápidamente, golpeando un muro perimetral con el cono de cola antes de estrellarse finalmente en la playa, fuera del perímetro del aeropuerto. El fuselaje se partió en 3 secciones principales. La cola se desprendió, la cabina se quebró hacia adelante y el cuerpo principal dio vueltas hasta caer invertido en aguas poco profundas. Dentro de la cabina, los pasajeros fueron lanzados brutalmente de un lado a otro. Algunos ni siquiera llevaban cinturón y como resultado muchos resultaron heridos o murieron de inmediato. Otros, tristemente, se ahogaron al no poder escapar de la cabina que se hundía, porque en medio del caos habría sido casi imposible orientarse y determinar dónde estaba arriba y dónde abajo. El agua era poco profunda, incluso menos que la altura del fuselaje, pero como había caído invertido, era suficiente para que la tragedia fuera aún peor. Trágicamente, el primer oficial, aquel que había pedido descargar equipaje y predicho el desenlace, sufrió graves heridas en el impacto inicial y falleció más tarde en el hospital. El capitán, el ingeniero de vuelo y el director general sobrevivieron saliendo a través de los enormes huecos abiertos en el fuselaje detrás de ellos. Y ese fue en realidad un patrón común aquí. La mayoría de los sobrevivientes fueron aquellos que lograron nadar fuera de los destrozos del avión. Todos los demás quedaron atrapados. La respuesta de emergencia del aeropuerto también fue dolorosamente lenta. Cotonou no tenía un equipo dedicado de bomberos y rescate capaz de responder a un accidente de esta magnitud. Así que las autoridades locales, pescadores y civiles fueron de los primeros en llegar, metiéndose al agua para ayudar como pudieran. Y al final, al menos 141 personas murieron como resultado del accidente. Muchas de las víctimas nunca fueron formalmente identificadas, porque habían abordado sin registro de sus nombres. Y por supuesto, el caos en el abordaje y la venta de tiquetes significó que no se supiera cuántos estaban realmente a bordo. Lo único que sabemos es que se recuperaron 141 cuerpos y 22 sobrevivientes en el lugar, todos con algún tipo de herida. Eso suma 163, incluyendo 153 pasajeros y 10 tripulantes. Lo cual, por supuesto, no coincide con los 143 asientos disponibles a bordo. Ni siquiera contando a los bebés. Tampoco con los 145 pasajeros mencionados por los pilotos en la grabadora de voz, ni con los 149 en el manifiesto improvisado y hoja de peso y balance.
12 de las víctimas no pudieron ser identificadas y 7 personas listadas como desaparecidas no coincidían con esos 12 cuerpos, lo que significa que esos 7 probablemente fueron arrastrados por el mar y nunca hallados. Esto tristemente también significa que el número total de muertos nunca fue establecido con certeza. Podría estar entre 141 y 148. En los días posteriores al accidente, el poco orden que había en Utah comenzó a desmoronarse. Sin manifiesto formal, sin registros de pasajeros y sin una autoridad local con experiencia para manejar un accidente de esta magnitud, Benin pronto pidió ayuda. Y esa solicitud fue respondida por la BEA de Francia, el Buró de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil, que llegó rápidamente y tomó el control. Su informe final resultó demoledor, por decirlo menos. Incluyó la palabra aparentemente 8 veces, y era la única forma de describir a una empresa que medio existía. Operando un avión sin historial verificable, con una tripulación cuyas calificaciones no podían comprobarse, en un vuelo sin manifiesto que terminó en un accidente con decenas de muertos. Y aún así no hubo condenas penales, ni demandas exitosas, ni sanciones de Guinea. El informe de la BEA no se guardó nada aquí. Señaló cada fallo encontrado, operativo, regulatorio y también ético. Y dejó claro que no se trataba solo de una mala aerolínea. Esto fue un colapso total de todo lo que la aviación se supone que debe representar. Esto fue básicamente criminal, y el informe pidió reformas hasta llegar a la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Los investigadores les suplicaron que dejaran más claro cuáles eran las responsabilidades de los Estados miembros en lo relacionado con licenciar y supervisar operadores locales. Si eso no se hacía, podría poner en riesgo toda la idea de la aviación internacional, ya que su fundamento es la confianza en la capacidad y competencia de cada Estado miembro para hacerlo. Hoy en día, los restos de ese Boeing 727 ya no existen, pero su historia sigue importando porque muestra lo que puede pasar cuando nadie vigila, cuando se recortan esquinas y cuando la seguridad se convierte en un eslogan en vez de un estándar. Y esa es de hecho la razón por la que aquí en Mentour Pilot contamos este tipo de historias. No solo para recordar a quienes se perdieron, sino para asegurarnos de que los errores que costaron sus vidas no sean olvidados. Mi nombre es Peter Hernfeld y estás viendo Mentour Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.